Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que continuemos con la racha o que hagamos una nueva racha. Así que bien, iniciamos con la pregunta número uno. ¿Qué indicación de hospitalización hay en pacientes con trastorno de personalidad borderline? Esos que están al límite. ¿Será insomnio ocasional, riesgo suicida inminente o autolesiones graves, estrés laboral leve, sin ideación autodestructiva o hipertensión leve? Para hospitalización, recuerden que este es un punto clave donde el paciente realmente tiene que estar muy grave, ya sea para él o para los demás. Esto quiere decir, ¿cuál de las alternativas? Hipertensión leve, no, este es algo orgánico. Soledad sin ideación suicida, perdón, sin ideación autodestructiva. Soledad sí, pero tendría que haber esa ideación. Entonces es incorrecto. Estrés laboral leve, eso es lo que todos tenemos. No es para hospitalizar. Riesgo suicida inminente o autolesión. Esa es la correcta, porque se pone en riesgo la vida de él y la de los demás. Cuidado con esto. Insomnio ocasional, no. Entonces recuerden que para muchos trastornos en psiquiatría, la primera línea siempre es psicoterapia, pero la última ya es hospitalización, siempre y cuando haya esos criterios para hospitalizar y el más importante será riesgo a sí mismo y para los demás. Entonces marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto. La hospitalización se justifica en el trastorno límite de la personalidad cuando existe un riesgo inminente de suscribirse de la vida o autolesiones graves, con el fin de garantizar seguridad del paciente y estabilizar su estado emocional. Este recurso permite una supervisión constante y un entorno protegido que reduce el peligro ante impulsos autodestructivos intensos. Con eso pienso que está más que muy bien explicado todo lo que es esta pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Hombre de 62 años con dolor crónico en hombro derecho y episodios de bloqueo cuando eleva el brazo. Refiere sensación de chasquido en abducción. Resonancia magnética revela un flap condral libre en la articulación glenohumeral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tendinopatía del supraespinoso, calcificación del manguito rotador, lesión del labrum glenoideo posterior, bursitis subdeltoidea, osteocondritis disecante glenohumeral. Fragmento con gran libre. Pregunta, yo lo veo muy compleja, pero a ver, acá quiero recalcar algo más que los episodios de bloqueo cuando se eleva, que también es importante, e igualmente el chasquido, que la resonancia magnética revela un flap condral libre. Esto sí parece algo, no sé, muy confuso. Un flap, ¿a qué se referirá todo esto? Simplemente se refiere o lo podemos asociar como lesión ¿de qué? Lesión condral o lesión del cartílago. Simplemente lo podemos ver como eso. Entonces, la bursitis, la calcificación, la tendinopatía se trata más de dolor, más que tener lesión del cartílago o flap condral. Las descartamos. Nos quedamos con lesión del labrum o osteocondritis osteocondritis. Pienso que acá ya es un poco de recordar algunas cosas. Por ejemplo, lesión del labrum. El labrum es como una, no sé si llamarlo membrana, pero rodea a la articulación y la protege. Para ser más precisos, va a rodear al cartílago y lo protegerá. La osteocondritis, por su mismo nombre, ya nos damos cuenta de qué se trata. Osteocondritis. El flap condral, al ser una lesión del cartílago, tendrá más relevancia en la osteocondritis, más que en la lesión del labrum glenoideo posterior. Aún así, es una pregunta muy compleja. Acá simplemente era tal vez recordar detalles muy importantes, como esto del labrum, pero aún así pienso que acá en la misma alternativa nos da como referencia fragmento condral libre, ya que acá tenemos un flap condral libre por ese lado y está más sencillo. Pero si no tuviéramos esto, pienso que sí, sería algo muy complejo. Entonces, marcamos la alternativa E, osteocondritis, que la misma palabra igual refleja todo esto, y estamos bien. La presencia del flaco condral libre en la resonancia magnética glenohumeral junto a la sensación de bloqueo y chasquido al elevar el brazo es altamente sugestiva de osteocondritis y secante del hombro. Osteocondritis y secante, lo mismo que decir osteocondritis, nada más.
Acá hay inframentos de control, se desprende y actúa como un cuerpo libre intraarticular, generando bloqueo mecánico, dolor y chasquido. A pesar de que acá quizás hubiera sido también bueno tener una radiografía, que igual es un examen muy importante en este tipo de patologías. Nos dice que la lesión del árbol glenoideo también puede causar absolutamente todo, pero el flap condral es lo que lo diferencia. La calcificación en maguito, bursitis trae dolor, nada más. Y también la tendinopatía, dolor. Pregunta muy compleja, yo la verdad lo veo, demasiado compleja. Pregunta número 3. Mujer de 55 años con osteopenia, dolor lumbar, fractura vertebral lítica en L3, ¿cuál es la causa más probable de la lesión? Y conducta inicial. Claves acá, muy relevantes. Adulta mayor, osteopenia, dolor lumbar, fractura vertebral, pero ¿qué tipo de fractura? Lítica. No es por osteoporosis, ya que está con osteopenia, pero la fractura es lítica. Será mieloma múltiple con, vemos con electroforesis de proteínas en suero, metástasis óseas, posible cáncer de mama, la vemos con gamma-grafía ósea, enfermedad de Paget, fosfatasa alcalina sérica, o semelitis vertebral, vemos con cultivos de antibiótico-terapia o, perdón, osteoporosis severa, y la vemos con densitometría ósea y bifosfonatos. Pregunta que debido a esas lesiones, perdón, fracturas vertebrales líticas, también llámenlo lesiones líticas, ¿por qué no? Es el dato clave acá. Simplemente con eso ya sabemos la respuesta correcta, sin más. Pero la vamos a ver de una forma mucho más dinámica. Osteoporosis. Osteoporosis no trae fracturas líticas. Sí puede traer fracturas, pero se las llama por aplastamiento. Entonces la descartamos. Osteomelitis, infección, la descartamos. Enfermedad de Paget. El dato clave es que los huesos son un poco más engrosados y además no hay esas fracturas líticas. Metástasis ósea, posible cáncer de mama. Sí podría ser. ¿Por qué no? Metástasis ósea. Pero acá, ¿tenemos algo para pensar en cáncer de mama o en metástasis por cáncer de mama? No. Antecedentes no tenemos. Simplemente lo que nos da el enunciado. Y como segunda causa podría ser. Pero acá lo más importante es mieloma múltiple. Las lesiones típicas acá son estas líticas. Puede decir el sacabocado, lesión, fracturas óseas líticas, es lo más importante. Dolor lumbar también. Obviamente por la misma fractura vertebral. O también porque afecta a la función renal. Osteopenia puede venir. Entonces marcamos la alternativa A, mieloma múltiple, electroforesis de proteínas en suero y estamos bien. El mieloma múltiple es la causa principal caracterizada por la proliferación de células plasmáticas en médula ósea. Una neoplasia hematológica que tiene lesiones óseas líticas. Recuerden esa palabra porque es realmente muy importante. Pienso que eso es lo más importante, además de el paso diagnóstico, que es con electroforesis de proteínas. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué anticuerpo es característico de hepatitis autoinmune tipo 1? Recuerden que hay varios tipos de hepatitis autoinmune, me parece que son tres, pero no vale la pena acordarse de eso. Simplemente los anticuerpos. Y será IgM, antivirus de hepatitis, perdón, anti-HBC, ANCA, asma positivos, antivirus de hepatitis C detectable, antígeno de superficie de la hepatitis B positivo. Pregunta sencilla: IgM es infección aguda, ANCA no se relaciona, asma, esto sí, asma igual tiene otros nombres, o bueno. Los otros tipos tienen otros nombres raros, algo con LQS me parece, son más raros, el 2 y el 3. Eso es para hepatitis C, eso nos dice que tienen la infección de la hepatitis B, tampoco es necesario responder eso aquí, simplemente nos quedamos con asma y ANA. Entonces, se caracterizará esa hepatitis autoinmune por tener estos anticuerpos específicos, los ANA y los asma, marcadores junto a la elevación marcada de la IgG sérica, es el hallazgo característico, además un infiltrado linfoplasmocitario en la biopsia hepática que también nos puede servir
tal vez como algo importante. Su tratamiento simplemente con corticoides para mantener, pero para controlar la inflamación, asociados habitualmente con azatioprina para mantener la remisión. Y también es importante detectarlo a tiempo, controlarlo, porque esto nos lleva a cirrosis. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué prueba diagnóstica es gold estándar para gonorrea en cultivo? Serología de anticuerpos, cultivo en medio de Tiger-Martin, PCR de clamidia, gram de secreción, test de monospot. Gold estándar para gonorrea. No, pues no dicen cultivo, y ya con eso pienso que está mucho más fácil aún. Serología de anticuerpos, no, serología de anticuerpos no sirve para gonorrea. Cultivo en medio Tiger Martin, sí, si se dan cuenta es la única que dice cultivo, aunque no diga cultivo, igual es de elección, pero ojo, hay una más nueva que es la NAT, que poco a poco está reemplazando, pero aún así, con el estándar es el cultivo en Tiger Martin. Puede ser para clamidia, esto es clamidia, que nos habla de gonorrea. Gramo de secreción sí puede ser en pacientes varones. Test de monospores para mononucleosis. Marcamos la alternativa B, cultivo en Tiger Martin, también llamado agar chocolate, gold estándar para gonorrea. Puede identificar las colonias típicas de Neisseria gonorrhoeae y facilita la realización de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Sin embargo, la NAT es más sensible y rápida, recuerden eso de la NAT, aunque yo lo veo algo relativo, tal vez recordar esto de la NAT, porque en sí, gold estándar sigue siendo el Tiger Martin. Pero lo más nuevo es el PCR de NAT. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué tipo de sinusitis se asocia con pólipos nasales y elevada IgE sérica? O sea, algo de alergia me parece. Sinusitis bacteriana crónica, odontogénica, subaguda, vírica, alérgica, fúngica crónica. ¿Cuál será? Sencillo. Primero, sinusitis. Ya, todos son sinusitis. Pólipos nasales. Pólipos nasales no da de un día para otro, tiene su tiempo, entonces será algo subagudo crónico. IgE elevado, alérgico. Bacteriana, no tendrá IgE, odontogénica, relativamente, pero pólipos nasales no es característico, subaguda. Podría ser subaguda. Vírica, no, no es vírica, porque son pólipos nasales. Pero a ver, alérgica y gesérica, fúngica, recordemos que si es algo fúngico, tiene su tiempo, toma su tiempo, todo esto y crónica. Lo más probable es que sea esta. Ojo que esta sinusitis subaguda quizás podría ser. Pero vamos a marcar la alternativa E, sinusitis alérgica fúngica, y estamos en lo correcto. Nos dice que es una forma no invasiva de sinusitis crónica caracterizada por pólipos nasales y además elevada IgE, que es una respuesta de hipersensibilidad frente a hongos, típico de la sinusitis alérgica fúngica. Digo típico porque es la única acá que es fúngica, no hay ninguna más. Entonces, acá lo que nos interesa saber es que esto se ve en la tomografía. Eso es clave. No vamos a ver ni en eco ni en radio. Tomografía, importante. Y afectará más a pacientes con antecedentes de asma, rinitis alérgica. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es la complicación potencial en epistaxis leve a repetición? Perforación septal, anemia fluoropénica crónica, hipoacusia, hemorragia masiva o neumonía aspirativa. Pregunta que sí puede hacernos pensar un poco y podemos contestar mal. Yo la veo muy, muy buena para ir a una copa. Obviamente tener acá su, su intro, se lo puedo llamar así, de, no sé, de 3 líneas y al final nos diga cuál es la complicación de la epilepsia. La perforación podría ser, pero ¿por qué? Por manipulación. Acá simplemente nos dice epistaxis leve a repetición, no nos dice que el paciente se manipula el septo nasal, se rasca, bla, 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 para pensar en perforación. Entonces, no. Anemia ferropénica crónica sí puede ser. Tenemos epistaxis a repetición que vamos a causar anemia ferropénica. Si es a repetición, podemos suponer, está mal suponer, pero sí puede ser que sea algo ya que tome su tiempo, se lo puede llamar crónico. Podría ser hipoacusia, no tiene relación, hemorragia masiva. No. Hemorragia masiva, tal vez una epistaxis grave, moderada, a repetición, grave, a repetición sí podría ser, acá no. Neumonía aspirativa no tiene nada que ver, entonces marcamos la alternativa B, anemia ferropénica crónica. Ojo que esta pregunta yo la veo realmente muy interesante. Recuerden que acá su tratamiento será el punto K de Kisselbach. O sea, se toca en el punto K y ahí bueno, ya controla algo esto.
Y entonces, lo más importante de acá es que en estos episodios habrá una anemia ferropénica crónica debido a la pérdida recurrente de las pequeñas cantidades de sangre, lo que con el tiempo reduce las reservas de hierro en el organismo. Habrá fatiga, irritabilidad, palidez y disminución del rendimiento físico-cognitivo. Y en el hemograma, hemoglobina baja y ferritina disminuida. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es la lesión cutánea característica de dermatitis de pañal sin complicaciones infecciosas? Dermatitis del pañal sin complicaciones infecciosas. También es pregunta súper importante. Costras meliséricas, vesículas proliginosas difusas, úlceras profundas, pústulas coalescentes, eritema uniforme con leve descamación. Acá es una dermatitis, vuelvo a repetir, dermatitis del pañal sin complicaciones infecciosas. Costras meliséricas. Que podemos ver ese tipo de costras, tal vez alguna infección, podrá ser vesículas pruriginosas difusas, donde podemos ver este tipo de vesículas, tal vez herpes podrá ser, pero todo esto será una lesión cutánea característica de dermatitis de pañal sin complicación infecciosa. Eso me parece infeccioso. Esto es infección, esto igual puede ser. Úlceras profundas, igual. Úlceras profundas son mayor razón para pensar en infección. Pústulas coalescentes, esas pústulas mm, pueden ser pústulas tipo, no sé, como ampollas más o menos, al decir coalescentes que van a un solo lugar. Pero al decirnos pústulas coalescentes en plural, puede ser varias pústulas que están en un solo lugar, o sea, un lugar, no sé, antebrazo, mano, por ejemplo. No digo que sea así. Entonces, tampoco porque nos puede indicar algo infeccioso, mientras que un eritema uniforme con leve descamación sí nos puede indicar una dermatitis leve sin complicaciones infecciosas. Las otras sí están un poco más graves. Esta dermatitis de pañal no complicada, que puede ser otro nombre, se observa un eritema difuso limitado en la zona cubierta del pañal, a menudo acompañado de leve descamación. Listo, porque no hay presencia de pústulas, costras patológicas, ni lesiones satélites, ni nada de esto. Acá solo habrá irritación por humedad y contacto con irritantes químicos, que podría ser tal vez orina, y dices, listo, no hay nada más. Por eso nos dice sin complicaciones infecciosas. Acá era ver simplemente lo más leve. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué electrolito requiere vigilancia en nefropatía diabética avanzada? Magnesio, potasio, cloro, fósforo, calcio. En nefropatía diabética avanzada, ¿qué vamos a ver en una nefropatía diabética avanzada? Enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad renal crónica, ¿qué es lo primero que va a elevar de interés para nosotros? Magnesio puede estar elevado, potasio es la clave. Es lo típico que se eleva o lo primero en elevarse en una enfermedad renal crónica. Es muy importante el potasio, el cloro no nos interesa mucho. Fósforo que puede estar elevado, calcio que puede estar disminuido. Acá puede haber un, no sé, un hiper. Para ustedes, ¿qué habrá de manera secundaria en una enfermedad renal crónica? Esa pregunta es para ustedes y está relacionado con cualquier electrolito que está acá, obviamente no el potasio, pero ¿cuál de estos electrolitos podrá dar una enfermedad secundaria sobre la enfermedad renal crónica? Pregunta para ustedes. Acá vamos a marcar potasio y estamos en lo correcto. Entonces, en la nefropatía diabética avanzada, el electrolito que requiere vigilancia estrecha es el potasio debido al alto riesgo de hipercalemia y es lo primero que debemos pensar en esto. Lo primero, absolutamente lo primero. Provoca disminución de la tasa de filtración glomerular que reduce la capacidad renal de extracción de potasio y por la frecuente utilización de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los cuales disminuyen aún más la excreción. Esta hipercalemia puede ser asintomática o manifestarse mayormente. Muchas veces tienen los síntomas al ser cuando el potasio ya está muy elevado o cuando ya está elevado en sí ya da síntomas esto. Pero vamos con la pregunta número 10. ¿Qué indicación sugiere abuso sexual en un menor? Resfriado común frecuente, mejora escolar repentina, negarse a comer verduras, pérdida de peso leve o lesiones genitourinarias sin explicación convincente. Esa pregunta sí es muy delicada sobre un tema muy sensible. La alternativa será la E porque todo lo demás no es relacionado. Pérdida de peso puede ser grave debido a algún trastorno psiquiátrico que haya secundario a este hecho. Así que hay que tomar en cuenta todo.
tema muy sensible, realmente muy complejo, que debemos de estar alertas cuando pasa esto y cuestionar todo, preguntar todo, ser muy minuciosos y detallados. Entonces, acá las lesiones urinarias inexplicables con hematomas, desgarros, infecciones y más en una menor, como dice acá, menor, es o puede constituir un indicador de abuso sexual. Se le observará lesiones o no genitales, ITS, alteraciones en el patrón de higiene, puede haber de todo, hasta cambios emocionales o regresivos, como enuresis, por ejemplo. Por eso les digo que acá debemos ver absolutamente todo, ser muy minuciosos y muy cuidadosos. Vamos con la pregunta número 11. Mujer de 35 años con amenorrea de 6 meses presenta un cuadro de astenia y malestar general. Además, refiere equimosis ante mínimos traumatismos. Actualmente, presión arterial 150/90, perfil facial, cuello ancho, obesidad centrípeta y estrías violáceas. Tiene prueba de embarazo negativa. La prueba a realizar en primer lugar es FSH y estrodel plasmático, resonancia magnética de silla turca, cortisol urinario, cortisol plasmático basal o prueba de estimulación de la ACTH. Acá con todo esto, vean esto, valga la redundancia. Amenorrea de 6 meses, astenia, quimosis ante cambios mínimos, no confundir con otras cosas, ojo con eso, presión elevada, acné, cuello ancho, obesidad centrípeta, tribulacias, toda esta clínica en conjunto nos habla de síndrome de Cushing. Entonces, FSH plasmático, tal vez como estudio de la menorrea, pero acá de base estará el Cushing, incluso para buscar SOP, síndrome de ovario poliquístico, igual tal vez nos pueda servir. Resonancia magnética, esto de manera secundaria, tal vez la podemos pedir. Cortisol libre urinario, pensando en un síndrome de Cushing, sí, es lo correcto. Cortisol plasmático puede ser, pero de tercera opción, quizás de segunda opción. Prueba de estimulación del ACTH, aún no. Primero es el cortisol libre urinario como primera opción o en primer lugar ante un síndrome de Cushing o que sospechamos en esto. Entonces, esta constelación de datos, como decías, como obesidad centrípeta, hipertensión arterial, estrías rojo-violáceas, nos sirve para confirmar el exceso, o el primer paso diagnóstico es confirmar este exceso de cortisol, porque hay hipercortisolismo, obviamente, y eso se hará con la prueba de tamizaje. La más recomendada es la de cortisol libre. Luego ya la prueba de imagen, como resonancia magnética, pero sí ya será como segundo paso, pero yo lo veo más después, porque incluso aparte del cortisol urinario, debemos hacer otro examen como DEXA en dosis mínima o cortisol basal plasmático. Y si dos de estas ya dan positivo, entonces sí podemos estar mucho más seguros de que se trata de un síndrome de Cushing. Vamos con la pregunta número 12. ¿Qué parámetro refleja mejor la función sintética hepática en insuficiencia crónica? Bilirrubina no conjugada alta, PCR alta, ALT elevada, albúmina sérica baja o GGT elevada. Acá, dato muy relevante, dice función sintética hepática. O sea, pienso yo que se refiere a funciones que el hígado hace. Perdón. Mm, ¿Qué cosas produce el hígado? Algo por el estilo, me parece, en insuficiencia crónica. ¿Qué cosas fabrica el hígado? Algo por el estilo. En una insuficiencia crónica. Bilirrubina no conjugada, en insuficiencia crónica podría ser, tal vez, me parece que no. PCR es marcador de inflamación, esto no tiene nada que ver, ALT elevada. En insuficiencia crónica, sí, pero tal vez no es lo más característico. Albúmina sérica. Sí, puede ser. Albúmina sérica va junto en insuficiencia crónica, ¿junto a qué? Hay dos. Junto a los factores de coagulación que también se alteran, por eso hay coagulopatías en una insuficiencia crónica. GGT elevada, que nos mostraría un patrón colestático, quizás, pero no pienso que sea el caso en una insuficiencia crónica. Sería tal vez, algo de segunda línea, me parece. Mientras que lo principal será albúmina sérica baja. Y estamos bien.
Requiere un proceso de diagnóstico escalonado y contextual. El primer paso consiste en evaluar el escenario clínico. En un paciente hospitalizado críticamente enfermo, la causa más probable es una inflamación aguda, ya que la albúmina es un reactante de fase aguda negativo, en que los pacientes con sobrecarga evidente de volumen debe considerarse hemodilución. Si el paciente es estable o ambulatorio, es necesario explorar causas crónicas. El segundo nivel de para evaluar son el riñón y el hígado. Para descartarse pérdidas renales, es esencial solicitar toda la función renal. Luego, la síntesis hepática, ya que esto es lo que nos importa. Para evaluar la función renal, perdón, la función hepática, una alteración persistente sugiere insuficiencia hepática crónica. Y acá nos dice que esas dos patologías constituyen las causas más frecuentes de hipoalbuminemia severa en pacientes crónicos renal y hepática. ¿Qué más tenemos? Que la hipoalbuminemia tiene un enorme malo pronóstico en el ámbito quirúrgico, bla, 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 bla. Mm, yo pienso que es más relevante recordar que en la insuficiencia hepática crónica tendremos alteración tanto de la albúmina como de los factores de coagulación propios del hígado. Por eso ahora una coagulopatía. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué maniobra inicial es más efectiva para controlar una epistaxis leve? Creo que esto lo hemos visto. Y otra pregunta. Aplicación de calor infrarrojo, compresión de las nasales durante 10 minutos, masaje de mejilla ipsilateral, administración de vasoconstrictor sistémico, inclinar la cabeza hacia atrás. Creo que ya dijimos la alternativa correcta de esto en otras palabras, pero la final sí la dijimos. Inclinar la cabeza hacia atrás está mal. ¿Por qué? Porque si inclinamos hacia atrás y estamos con epistaxis, vamos a deglutir la sangre y eso es perjudicial. No se lo hace. Vasoconstrictor sistémico. Sistémico, no. ¿Por qué sistémico? Está mal. Masaje de mejilla ipsilateral no tiene valor. No entiendo por qué masaje a la mejilla no va a servir. Compresión de las nasales. Sí. ¿En dónde? En el punto de Kieselbach, el punto K. Aplicación de calor infrarrojo que no tiene ningún valor como maniobra inicial. Entonces marcamos la alternativa B. La compresión directa de las alas nasales durante 10 minutos es la maniobra inicial más efectiva para controlar una epistaxis leve, ya que ejerce presión sobre el plexo de Kieselbach. Y eso es lo que nos importa. Si lo quieren recordar de otra manera más fácil, ¿dónde está? Bueno, ¿qué nos sirve para controlar una epistaxis leve? El punto K. Se van a acordar porque es mucho más fácil acordarse de esas cosas que son más entretenidas, por así decirlo. Entonces, vamos a la pregunta número 14. ¿Qué complicación puede desarrollarse si el trastorno de estrés agudo, ¿ya?, no se trata adecuadamente? Diabetes, accidente cerebrovascular, trastorno de estrés postraumático, epilepsia, esquizofrenia crónica. Acá está muy sencillo, me parece. Igual es muy importante recordar qué complicación se desarrolla y cuándo se da esta complicación. ¿Cuándo pasa? Más de un mes, otros dicen más de 2 meses, pero debemos recordar que más de un mes es lo correcto para el UNACOM. Trastorno de estrés postraumático, ya que diabetes, un ACV, epilepsia, esquizofrenia no están asociados con esto. Marcamos la alternativa C, estamos en lo correcto, tienen alto riesgo de tener este trastorno y acá incluso nos dice más de un mes tras el evento traumático. Dato clave, el tiempo aquí sí es muy importante y es bueno recordar eso. Vamos con la pregunta 15. Hombre de 40 años, trabajador de bodega, consulta por dolor lumbar de inicio súbito, hace 2 días tras levantar una caja pesada de forma incorrecta. El dolor es en la región lumbar baja, no irradiada a piernas, que describe como un tirón, contractura, empeora con los movimientos flex-extensión en el tronco y al estar de pie mucho tiempo, y mejora con reposo y antiinflamatorios. No hay fiebre ni síntomas neurológicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Espondilitis anquilosante, pielonefritis aguda, estenosis espinal lumbar, lumbago mecánico agudo o hernia discal lumbar en radiculopatía S1. Acá, primero, ¿qué nos dice esto? Datos claves, mejora con reposo y antiinflamatorios, entonces es algo mecánico. Descartamos espondilitis anquilosante porque eso es algo inflamatorio. Pielonefritis aguda no tiene nada que ver acá porque acá tenemos los antecedentes de que sufre dolor lumbar por levantar caja pesada de inicio súbito hace 2 días. Descartamos también esto. Ahora, estenosis, lumbago mecánico, hernia discal, nos dice que no irradia y no tiene síntomas neurológicos. Al decirnos esos datos, descartamos estenosis, hernia lumbar y nos queda lumbago mecánico, que es lo primero que debemos sospechar en esos casos. Marcamos la alternativa D y estamos en lo correcto. Acá es importante siempre ver los datos clave que nos ponen
en los enunciados. Es muy importante. Vean que esto en menos de un minuto, me parece, lo resolvimos y así debemos estar en el UNACOM, debemos ver absolutamente todo. Yo les aconsejo siempre en el examen que mientras lean, descifren, o sea, vean puntos clave, descifren más o menos de qué se trata, vean las alternativas correctas, vuelvan a leer, pero de una manera mucho más rápida y marquen. Ahora también depende de cada quien, pues hay algunos que leen, ven las preguntas, marcan dentro del cuestionario de preguntas, no en no en las respuestas, y al final lo dejan. Yo les recomiendo, según desde mi punto de vista, que lean, marquen y también lo pasen en las hojas de respuestas, que va a ser mucho más sencillo. Me parece, ya depende de cada quien y depende cómo entrenen. Entonces, datos de lumbago mecánico, dolor localizados, las características mecánicas que empeora el ejercicio, movimiento y mejora con el reposo. Listo. Esas son las claves. No presenta banderas rojas como fiebre, pérdida de peso o déficit neurológicos. Pregunta 16. Mujer de 28 años diagnosticada de linfoma de Hodgkin estadio 2. Se encuentra en tratamiento con quimio y radio. Combinadas. Respecto al pronóstico y factores pronósticos del linfoma de Hodgkin, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Presencia de síntomas B y BCG elevadas se asocian a peor pronóstico. La tasa de curación global es menor al 50% de todos los estadios. El sexo femenino contribuye a un factor de mal pronóstico. El número de sitios ganglionares afectados no influye en el pronóstico. La toxicidad a largo plazo del tratamiento no es relevante en los supervivientes. Acá tenemos datos muy interesantes, pero ¿qué es la clave? Linfoma de Hodgkin estadio 2. No tenemos nada más y nos pide respecto al pronóstico y factores pronósticos del mismo. Sí tenemos datos, síntomas B, que son los datos constitucionales como baja de peso, fiebre y BCG elevada, que mide, que ve la inflamación en sí. Entonces, me parece que esto podría ser, me parece, la tasa de curación global es menor al 50% en todos los estadios. Esto es falso, porque si está en un estadio menor, la tasa de curación es mayor. El sexo femenino contribuye en factor de mal pronóstico. Me parece que es el sexo masculino el que tiene mal pronóstico, pero no soy muy seguro. El número de sitios ganglionares afectados no influye, sí influye. Mientras más sitios ganglionares afectados es mucho peor. La toxicidad a largo plazo del tratamiento no es relevante es muy relevante el hecho de la toxicidad. Entonces nos quedamos con la alternativa A o la C. Pienso yo, al decirnos síntomas B y BCG elevada, hace más hincapié en los factores pronósticos de el linfoma de Hodgkin, ya que quizás incluso el sexo femenino, como les dije, me parece que es el masculino, así que vamos a marcar la alternativa E, ojo que también puede ser la C directamente, y estamos bien. Entonces, el pronóstico general del linfoma de Hodgkin es bueno, con tasas de curación mayor al 80% de todos los estadios combinados. Los factores pronósticos incluyen estadio de edad, sexo masculino, que esta era la discusión, acá lo podemos decir así, entre ver si era esto o no, síntomas de BCG. Y las toxicidades a largo plazo del tratamiento, segundas neoplasias, enfermedad cardiovascular e infertilidad, son una consideración importante en los supervivientes. Pregunta muy relevante. Vamos a la pregunta 17. ¿Qué complicación trombótica es más frecuente en el síndrome nefrótico? Trombosis de la arteria coronaria, trombosis de la vena renal, trombosis de la aorta, trombosis de la vena yugular, trombosis de la vena porta. Acá nos dicen el síndrome nefrótico. Esta pregunta sí es muy compleja, ya que en un síndrome nefrótico tenemos datos o se asocia a hipercoagulabilidad. Y cuando se asocia a hipercoagulabilidad ya es algo que se vuelve muy grave. Ya de por sí un síndrome nefrótico es grave. Ahora imagínense que hay hipercoagulabilidad. Imagínense que es en un paciente, no sé, con altos factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente con postrado, un paciente posoperado. Entonces, ¿qué será? Arteria coronaria, no, no síndrome nefrótico. Debemos pensar en el riñón. Vena renal, sí, puede ser. Aorta, no me parece. Vena yugular tampoco. Vena porta, también vena porta podemos pensar.
Me parece que es la vena renal. Vamos a ver. Y sí, estamos en lo correcto. Entonces, la trombosis de la vena renal es la complicación trombótica más frecuente en este síndrome nefrótico. Este fenómeno se asocia a un estado de hipercoagulabilidad y eso es lo más importante. Además, la hemoconcentración deriva en la hipovolemia relativa y la inmovilidad en pacientes, el edema severo favorecen la formación de coágulos. Yo les digo, esta pregunta es altamente relevante, o yo la veo muy importante, que podíamos verla en un caso clínico súper complejo y que al final nos diga esta preguntita que sí es para pensar. Acá le hicimos tal vez un poco al descarte, viendo que era un síndrome nefrótico y más que todo por el lugar, o sea, síndrome nefrótico, riñón y habrá trombosis de la vena renal, será lo primero y ya después se diseminará, no sé, mm, con un TEP o directamente a la vena porta, pero lo importante es pensar primeramente en la vena renal. Sí, está muy complejo, pero bueno, así es esto. Vamos a la pregunta número 18. Hombre de 58 años con diabetes y hepatopatía crónica presenta dolor lumbar, fiebre y disuria. Urocultivo positivo para E. coli B. Beta-lactamasa de espectro extendido. Sensible a carbapenémicos. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Trimmetoprim, sulfamethoxazol, o sea, cotrimoxazol, cipro, amoxiclavulánico, ceftriaxona, meropenem. Acá está sencillo, simplemente recordar cuál es el fármaco carbapenémico que nos dicen las alternativas y será Cotri no es, Cipro tampoco, Amoxi, Ceftria, todos estos son antibióticos que no son carbapenémicos y no van a hacer nada, Colible. Lo que sí nos sirve es el meropenem, también puede ser imipenem. Entonces marcamos y estamos en lo correcto. Una infección urinaria alta, es la pielonefritis, que sea causada por una E. coli B, debemos usar antibióticos que sean realmente muy amplios, pero demasiado amplios. Acá nos dice penicilina, cefalosporina de tercera generación y Astronam. En infecciones suelen asociarse, estas infecciones asocian a mayor morbilidad, requieren un tratamiento antibiótico dirigido y de amplio espectro. Acá, al ser que, bueno, que nos sirvan los carapenémicos, debemos pensar en meropenem o imipenem, que son los más frecuentes o los más interesantes. Vamos con la pregunta 19. ¿Qué complicación grave puede ocurrir si un quiste hidatídico se rompe espontáneamente? Insuficiencia renal aguda, pancreatitis aguda, neumonía bacteriana, neumotórax espontáneo o anafilaxis, choque anafiláctico. Si un quiste hidatídico se rompe, insuficiencia renal aguda sería muy raro. No puede producir pancreatitis, alejadísimo. Neumonía bacteriana, bacteriana no, pero una neumonía quizás sí nos pueda producir. Neumotórax espontáneo, a no ser que este quiste haya sido muy grande y se rompa por un traumatismo, quizás. Ahí sí podríamos pensarlo, pero por lo general no, sería muy raro. Anafilaxia, choque anafiláctico, sí, porque es un quiste datídico. Se rompe y lo primero que vamos a ver es anafilaxia. Luego, si es muy grave, un choque anafiláctico. Entonces marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. Puede liberar antígenos y datídicos, que es lo que causa todo esto, anafilaxia y choque anafiláctico. Además, la rotura puede generar múltiples quistes secundarios, una diatirosis secundaria en la cavidad abdominal, y esto es muy urgente, requiere epinefrina, que es lo principal que debemos recordar para choques anafilácticos. Vamos con la pregunta número 20. Niña de 6 años con dolor de garganta, fiebre y exudado amigdalar. Tras 3 días de penicilina B, resiste la fiebre y exudado. ¿Qué complicación se debe descartar? Otitis media aguda, fiebre reumática, sinusitis frontal, absceso periamigdalino o eritemia infeccioso. Eritemia infeccioso claramente no es lo correcto, porque ese es virus. Acá nos está hablando de bacteria. ¿Por qué? Porque se dio penicilina B. Descartamos. Absceso periamigdalino. Sí puede ser. ¿Por qué? Sigamos viendo. Sigan viendo. Sinusitis frontal teníamos que tener este dolor en el área frontal, secreción purulenta, cosa que no tenemos, fiebre reumática. ¿Por qué no es fiebre reumática? Le dimos el antibiótico, persiste fiebre y el exudado, podrá ser. Otitis media aguda, raramente quizás, pero ese no es el caso. Nos quedamos con la fiebre reumática o absceso periamigdalino. Aquí es importante ver el tiempo, nos dice 3 días apenas. Una fiebre reumática se da después del segunda semana, incluso ya en casos más extremos después de la primera semana, pero lo más común es que sea después de la segunda semana. Entonces, al decirnos 3 días, lo más frecuente es que sea algo agudo y al tener, o que nos recalque acá, garganta, exudado migdalar, nos estará hablando de qué?
y que siga el exudado amidalar nos habla de un absceso periamigdalino, a pesar de que no nos dé datos de masa, masa, algo fluctuante, son los datos más relevantes que muchas veces nos da el EUNACOM. Entonces igual debemos pensar en el absceso periamigdalino. Pienso yo que será lo correcto porque las otras como que no cuadran. Igual y podrá ser fiebre reumática, pero lo dudo mucho. Y estamos bien. Entonces, el absceso periamigdalino es una complicación supurativa muy importante que se presenta o se sospecha tras 3 días o 72 horas sin que el antibiótico haga efecto. Pregunta realmente muy importante, ya que el diagnóstico se confirma mediante la evaluación clínica y se apoyará mediante la ecografía o tomografía. Al final, pienso que una tomografía o ecografía, ya cualquiera de los dos será lo correcto, y el tratamiento es con drenaje quirúrgico, sí o sí, no se olviden de eso. También se le dará antibióticos porque es un absceso a la final. Pregunta muy importante y muy compleja. Yo la veo altamente rentable para alguna, como también si es que no lo vimos en alguna reconstrucción. En fin, ya acabamos las 20 preguntas, espero que les haya ido muy bien. Esta vez eran preguntas interesantes y relativamente fáciles. Entonces, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.